grabación comenzó muy bien. Pues antes que nada, de verdad que el día de hoy me siento inmensamente feliz por el invitadazo que tenemos el día de hoy, que es el doctor Eder Campos, que seguramente muchos de ustedes habrán visto en hermosas entrevistas que ya has dado. Y de verdad, Eder, te celebro tu presencia en mi vida y celebro tu presencia en este momento con nosotros. Así es que, sin más, mi corazón, me encantaría que tú te presentes en este momento con nuestro público para que sepan el invitadazo que nos cargamos el día de hoy. Pero no quiero omitir algo que para ti sea importante. Yo evidentemente ya te conozco y te he estoqueado. Así es que yo lo que no quiero es omitir algo que sea muy valioso dentro de lo que es tu presentación. Cuéntanos, ¿quién es Eder Campos? Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias de verdad por la invitación, Estela. Te mando un fuerte abrazo, estés donde estés, y un saludo y una celebración a toda tu audiencia y a toda la gente que nos esté viendo en este momento. Pues para presentarme, la realidad es que siempre me presentan. Han sido pocas veces las que yo me presento, pero siempre me gusta que aquello que considero más importante es ese ser humano que vive dentro de mí, fuera de todas las credenciales, del doctorado, fuera de la maestría, fuera de lo que he estudiado, fuera de los años de investigación que llevo en tema de lenguaje. Tan Me gusta más importante. presentarme como un ser humano, como una persona, como un ser humano irreverente, como una persona congruente. Me encanta la investigación y eso me ha llevado a estarlo cuestionando todo, ¿no? Cuestionar ciertos aspectos, de dónde viene, quién lo dice, ver la realidad de las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir no solamente escenarios, sino también conocimiento y experiencias. Y bueno, este ser humano irreverente, curioso, que siempre está a la par de lo que está pasando en la realidad pues de muchas personas y en mi propia realidad, de estarlo deconstruyendo, de estar investigando, de estar cuestionando. Entonces, soy un ser humano irreverente, curioso, pero sobre todo que disfruta cada aspecto de lo que va encontrando. Por eso me caes bien, Eder. Vieras en todo lo que coincidimos. Y dentro de lo que es tu misión, que lo vi en un documento que me hizo favor de pasarme nuestra queridísima Mariana Franco, que es quien nos hace favor de presentarnos, me encantó lo que dice tu misión, que Sí. hazte de cuenta que le cambias una palabra y es la mía. A ver, compártenos cuál es la misión de Eder Campos. ¿Cuál es la Mi misión? misión, mi misión es despertar el mago en cada ser humano para transformar su realidad y la mejora de su calidad de vida. Ahí te va Esa la es mi mía. misión. A ver. Es transformar a tu genio interior, básicamente para lo mismo, desde lo más profundo de tu inconsciente. Justo Me mi encanta. último libro, así se llama, Reprogramando a tu genio interior. Entonces, pues, sin más, les quiero dar un poco de contexto de el por qué la presencia de Eder en este momento para mí es tan importante y tan valiosa, y cómo nos va a sumar a un evento que estoy por hacer la próxima semana, el 14 de marzo. Por favor, es una cita, porque voy a hacer el lanzamiento internacional del sistema de reprogramación inconsciente. ¿Qué es el sistema de reprogramación inconsciente? Es el producto precisamente de lo que yo desarrollé en una investigación doctoral hace más de 11 años, que de verdad dio un fruto muy valioso, que es cómo le puedo hacer para reprogramar la mente inconsciente de la gente en poco tiempo y de manera contundente. De tal forma que para mí la forma de llegar al inconsciente es vía la hipnosis clínica. Entonces, más o menos para darte un poquito de contexto, mi querido Eder, y a todo el público que nos está viendo, mi doctorado fue en el tema de ansiedad, de depresión y de ataques de pánico, que es como Ok. lo mío, lo mío.
en donde yo vi sufriendo a muchísima gente después de haber intentado absolutamente de todo para salir de eso y pues ni medicamentos, ni internamientos, ni terapias, ni nada se los quitaban, medio los aletargaban por poco tiempo, pero seguían y a veces era cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Entonces, pues, o sea, yo de todas maneras, yo ya tenía la técnica de hipnosis muchos años atrás, ya mi clínica va a cumplir este año 30 años, mi Wow, querido. Sí, felicidades. ya, así es que no me saquen cuentas de edad, por favor. Pero Ok. ya va a cumplir 30 años en agosto. Así es que el encontrar un método que lograra desactivar los ataques de pánico fue para mí como, wow, maravilloso, porque pues además son cosas que tú que eres doctor, tú sí que me entiendes, corazón, lo Sí. difícil que es que realmente accedas a ese nicho, a ese lugar, pues porque te arbitran, pero impresionante, y lo que dices lo tienes que probar. Entonces tú eso me lo captas perfecto, doctor Eder Campos. Totalmente, totalmente. Te entiendo perfecto. Entonces, pues para mí el saber hablarle al inconsciente bajo hipnosis, Mm. bueno, es como lo más importante. Y pues eso es también lo tuyo, corazón. Así es que cuéntanos, inspíranos para que la gente comprenda por qué es tan importante saber hablarnos. Cuéntanos. Saber hablarnos y saber escuchar y escucharnos. O sea, creo que una parte en la que se genera, siempre estamos viendo por los dispositivos que nos constituyen o las cartografías que nos han formado y los paradigmas sobre los cuales accionamos, creo que hay una línea muy interesante en la dualidad o en la dialéctica que manejamos constantemente, ¿no? O sea, siempre queremos encontrar lo bueno, lo malo, lo positivo, negativo, ayer, mañana, eh, como que esta variante entre causa y efecto, ¿no? Pero para mí fue más interesante irme a un principio de terceridad, que es encontrar la línea o lo que se juega justamente entre causa y efecto. Esta línea que se juega entre causa y efecto, entre lo que pensamos y sentimos, entre lo que decimos y escuchamos, ¿no? Que justamente es el tema que nos interesa. Y yo traigo una corriente muy lacaniana Okay. en el tema de la estructura del lenguaje, pero también empecé a profundizar mucho en otro tipo de corrientes de estudios, en donde Benjamin Lee Whorf, que también fue parte de influencia, y en otra línea de literatura, en donde pues vamos descubriendo otros aspectos, ¿no? O sea, otro sentido, otro tipo de interpretación, otro tipo de lectura de la realidad. Creo que la literatura nos ayuda a entender la realidad de una manera diferente y sabemos que eso va alimentando el acervo cultural de cada persona. Y qué grato o qué gratificante es conocer a una persona con cultura, que ha leído, que ha viajado, que ha conocido y tal. Todo esto va alimentando de cierta manera la parte que nos constituye, ¿no? O sea, ya sabemos cómo funcionamos entre el consciente, el inconsciente y el preconsciente, que es lo más profundo, de lo cual tenemos lo real del sujeto, ¿no? O sea, lo real del sujeto está en el preconsciente, luego vemos la parte simbólica, que es el inconsciente, y luego nos lo vamos a lo imaginario, que podría ser en este caso la mente consciente. Entonces, cuando somos conscientes de que lo real que nos constituye no tenemos un acceso, no podemos acceder a ese preconsciente y la única manera que tenemos es a través de lo simbólico, que eso real puede advenir a través de lo simbólico, que es el inconsciente. Entonces ahí es a donde nos interesaría entrar, ¿no? O sea, entrar al inconsciente es a hacernos conscientes de que el inconsciente solamente puede resignificarse, me gusta la palabra resignificar, en el sentido de lo que habla, de lo que nombra y de lo que está escuchando al momento en que lo está nombrando. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes de lo que decimos cuando hablamos, Ay, en realidad no estamos escuchando lo que estamos inconscientemente
activando en nosotros o registrando en nosotros, porque finalmente tú y yo sabemos que el inconsciente, o sea, todas nuestras acciones y toda acción del sujeto es completamente inconsciente, ¿no? Así Y hay una es. frase de Carl Jung que me gusta mucho que dice que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá nuestras decisiones y nosotros lo llamaríamos destino, ¿no? Todo Pues este te cuento proceso, algo rapidísimo ahí en a esa ver, parte dale, que me dale. encanta. Mi primer libro se llama Lo inconsciente del inconsciente. Lo Y inconsciente mucha del gente inconsciente. cree que dice que es lo más profundo de lo más profundo, y no, no me refiero a eso, sino me refiero a lo inconsciente del inconsciente. Así de, Correcto. ay, no seas inconsciente, Eder. Ay, Sí. perdóname, nada más era un paréntesis porque dije, ay, qué bonito lo que Qué digo, bonito. porque así se llama mi libro, Lo inconsciente del inconsciente. Perdóname. Fíjate que cuando leí el título de tu libro, Lo inconsciente, el inconsciente, me encantó. Eh, claro, en la realidad cotidiana tal vez la gente no alcanza a dimensionar lo que realmente o qué implicaciones tiene un título así, ¿no? Mi Exacto. primer libro justamente se llamó El éxito no existe Ay, y sí, es un cañón. libro, es un libro que traduce todo el comportamiento humano y el lenguaje para que la gente cuando lea el libro, el inconsciente resignifique la parte del éxito como una metáfora que todo el mundo tiene en la mente consciente, como un deseo a alcanzar, que termina siendo no un deseo, porque no parte del inconsciente, ¿no? O sea, lo que nos hace movernos hacia ese lado. Y, y, y hay un capítulo en particular de ese libro que me gusta que se llama El inconsciente responsable. Entonces, cuando leí el título de tu libro, me encantó, me encantó. Yo dije, lo inconsciente, el inconsciente me sonó mucho a lo que escribí creo que es el 8º capítulo Okay. de El inconsciente responsable, ¿no? Qué El inconsciente padre. responsable. Por eso te Que digo que nos justamente íbamos es a ahí caer muy vamos. bien. ¿Mande? Por eso te digo que nos íbamos a caer muy bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Y, Súper. y regresando al tema de por qué es tan importante lo que decimos o lo que hablamos, pero aún más importante lo que escuchamos, es que no estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, la realidad es que la gente habla para expresar una idea, para contestar una pregunta, pero la gente no habla para escuchar lo que dice. La gente no habla para realmente escuchar qué está emergiendo desde su propio inconsciente, desde su propio lenguaje. Entonces, este punto es tan importante como un proceso. O sea, yo soy abanderado, así, de la terapia, ¿no? Siempre hemos dicho que el Qué bueno. canasta básica es terapia. Por Entonces, favor. cualquier proceso que tengamos mientras profundicemos en eso, como acortar curvas de aprendizaje y lo acompañemos con un proceso terapéutico, creo que creo que es importantísimo, porque al mismo tiempo laboramos desde un lente y desde otra parte inconsciente. Entonces estamos atacando dos lugares al mismo tiempo, lo que Así. nos va generando mayor conciencia de lo que estamos constituyendo en nosotros, de la forma en la que nos estamos formando por las palabras que estamos expresando y Claro. cuáles son las que estamos escuchando de nosotros y de la realidad que nos rodea. ¿No? O Es, sea, es que tanto de esas palabras nos están acompañando. Y la palabra tiene este poder de resignificar, porque ¿qué es lo primero que la gente escucha? Y esto tú lo sabes. La gente cree que el pensamiento es el que dirige a la palabra, pero hemos descubierto que es totalmente al revés. La palabra es la que dirige al pensamiento. La palabra es la que hace que formemos sistemas de creencias, formas de pensamiento. O sea, las palabras empiezan a generar, si lo queremos explicar de alguna manera científica o pseudocientífica, podríamos entender que cuando yo estoy hablando algo y lo estoy escuchando, se empiezan a formar redes neuronales por la mayoría de las palabras que vamos diciendo, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy diciendo algo, lo voy repitiendo y siempre hablo de eso mismo se va generando en una estructura de una red de neuronas que van formando ese sistema de creencias y entonces parte de lo que yo digo es lo que me está diciendo que eso existe, pero en mi mente o en mi mundo, que no quiere decir que realmente sea así en la realidad externa. Entonces, exacto. si yo quiero cambiar la percepción de la realidad que tengo, este es un principio estoico. O sea, el estoicismo determinaba como las tres premisas, que era primero percepción, ¿no? En ese sentido de ver la percepción, luego definir la acción y luego la voluntad.
Entonces, me encanta, soy fan de la filosofía, no soy filósofo, pero me encanta la filosofía y el estoicismo siempre estableció estas tres premisas, ¿no? Y decía, en el momento en que cambiemos la percepción que tenemos de la realidad, podríamos accionar de una manera diferente y la voluntad del sujeto cambia. Por lo tanto, ¿cómo Exacto. cambiamos la percepción que tenemos de la realidad? Pues con las palabras que usamos, que nos decimos y que exponemos o que compartimos con los demás, ¿no? Y sobre todo, aquellas que nos estamos escuchando. ¿Cuáles son aquellas palabras, por muy simple que parezcan, que tal vez no le damos ese valor, ¿no? Como la gente, hay un ejemplo que uso mucho que comúnmente en Occidente y más nosotros como mexicanos lo tenemos tan arraigado y lo he escuchado en otras culturas también, ¿no? El famoso vale la pena. Ay, Si la pena es dolor y es tristeza, ¿por qué hacemos que no valga la quiero. pena, no? Exacto, yo no quiero ir si vale la pena. No, no quiero. Y justamente hacia allá va una de las preguntas poderosas que te Mm, tengo, o sea, que te tenía así como que guardada. Hay un montón de frases que estamos acostumbrados a decir que de verdad por el amor de Jesucristo lo tenemos que erradicar definitivamente de nuestro vocabulario, como el vale la pena que acabas de decir, o el ujú. muero por, o quiero a un hombre que muera por mí. Ay, como porque quieres que se muera, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, no. Y así, ¿cuántas frases decimos y nos escuchamos que de verdad no tenemos la menor idea del poder que tenemos? Te quiero contar rapidísimo que hay una persona que conocí, quise muchísimo, que era una mujer muy poderosa. Ahora sí que no puedo decir nombres, pero luego te cuento, pero ahí te va la anécdota que está fortísima. Durante el COVID nos reunimos para hacer un curso muy petit comité, con esa persona que de verdad era poderosísima. Y ella dijo en esa exposición, yo acababa de decir todo lo del genio y todo lo del poder que tiene nuestro inconsciente y el poder que tenemos como seres humanos y que todo lo que nos decimos nos será concedido, lo acababa yo de decir, Eder. Y esta persona expone, digamos que le tocaba exponer, y ella dice, yo después de haber hecho lo que estoy haciendo, ya me puedo morir. Te juro que me paré, Eder, y le dije, no puedes decir eso, pero enfurecida. A la Mm. semana se murió. Y se murió solita, o sea, solita, no fue un accidente, nadie le hizo nada, ella se murió. De verdad, para mí ha sido como el ejemplo más fuerte que he vivido en carne propia, porque yo estuve presente cuando ella lo dijo. O Ujú. sea, yo después de estar haciendo esto, ya me puedo morir. Como ya se dio permiso de morir y se murió. A la semana, Eder. O sea, de verdad quiero que la gente, con esta plática que estamos teniendo, de verdad se entere de el enorme poder que tienen sus palabras y que mucho de lo que yo digo y en el sistema de reprogramación inconsciente es como la base. Todo lo que nos decimos nos será concedido y lo que escuchemos también. Lo que acabas de decir me encanta y lo resalto y lo pongo en marquito rojo, porque efectivamente es lo que escuchamos. Y justo una de las cosas que yo digo mucho en la plática del sistema de reprogramación inconsciente, ay, que te invito a que por favor te conectes ese día. Les Claro vuelvo que a sí. decir, es el 14 de marzo, 7 p.m., hora de México, porque justamente hablo de que hubo un boom en el tema de las meditaciones. Y Mm. si escuchamos meditaciones en donde bajamos, porque bajamos de frecuencia cerebral también con las meditaciones, y de repente escuchamos frases como fúndete, pues digo, cuando escuchas fúndete, pues es un foco fundido, ¿qué le pasó a ese foco? Pues se fundió, se murió, ya no da luz. Me Ujú. parece, o abre tu corazón, o frases así, de verdad que me pongo así como auxilio. Hay que tener tanto cuidado con lo que nos ponemos a escuchar y sobre todo cuando estamos hablando de meditación en donde bajamos de frecuencia cerebral. No sé qué opinión te merece eso, mi querido Eder. Cuéntame, porque eso para mí es muy importante, saber tu opinión de eso. Bueno, habría que generar un contexto previo para que la gente asimilara o tuviera conciencia de cuando nombramos el poder de la palabra.
porque a veces, claro, se queda el poder de la palabra como aquello que digo tiene un poder y entonces yo voy a decir que puedo y lo voy a lograr y lo voy a alcanzar, pero tiene una implicación muchísimo más profunda. ¿Qué es lo que ha permitido la evolución del humano en la humanidad? ¿Qué es lo que ha permitido que nosotros, a lo largo de los años, del tiempo, de la vida, del cosmos, del planeta, hayamos ido evolucionando? Porque como animales hemos ido evolucionando. Hay un hecho evolutivo, ¿no? ¿Qué Otros es no esto? tanto. No es cierto, no es cierto, es Otros una no broma. tanto. ¿Qué es lo que ha permitido que el humano evolucione? Su lenguaje. O sea, es lo que a nosotros, el lenguaje es lo que ha permitido la evolución del humano en la humanidad. Por lo tanto, el poder de la palabra tiene esta implicación que es muchísimo más profunda, que nos antecede. Cuando yo desarrollé, que justamente es Sansimo, es sabiduría antigua fusionada con ciencia moderna, entendiendo ciencia moderna como todos los estudios de la psique, de cómo funcionamos psíquicamente, inconscientemente, etcétera, me hizo entender que es parte de toda mi investigación de la tesis doctoral, fue bajar el proceso de que en este proceso evolutivo, que es el lenguaje del humano, tiene dos variantes. Uno, que por sabiduría antigua, todas las culturas milenarias, antiguas y ancestrales, iniciáticas, determinaban que todo aquello que iban a crear era a través de la palabra, que la palabra era creadora de realidad, que lo más importante que tenían todas las culturas antiguas era su palabra. Y no tan lejano a la realidad, hemos escuchado cómo anteriormente tenía más valor la palabra y la honraban más que lo que hacemos hoy en día. Hoy en día existen contratos, anteriormente no existían, porque lo más valioso que tenían las personas era Era su la palabra, palabra. ¿no? Entonces, ese proceso que nos ha ido llevando, nosotros lo hemos desvalorizado. La sabiduría antigua determinaba cierto poder a la palabra. Entonces, por un lado, la sabiduría antigua decía que la palabra era creadora de realidad, que lo que nosotros decíamos al universo, a Dios, al mundo, se iba a materializar de una u otra manera, porque finalmente la palabra es una energía que se impregna en el núcleo de lo que constituye la materia, ¿no? Ahora, si lo vemos por ciencia moderna, en el sentido del psiquismo humano, las palabras mandan mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales tú, yo y la gente siente, piensa y actúa. Lo cual implica que cuando yo resignifico ciertas palabras o uso ciertas palabras en particular, voy a hacer que la frecuencia vibratoria de mis emociones, de mis sentimientos, que las ideas o los pensamientos que me llegan por los paradigmas o los sistemas de creencias que he formado o las acciones que tomo por ciertos códigos de conducta o de comportamiento humano, van a hacer que yo me desenvuelva, actúe, reaccione, piense, diga y sienta de una manera en particular o de una manera generalizada, como lo hace la mayoría de la sociedad, porque finalmente el lenguaje se va constituyendo por un consenso social. El ejemplo que pusimos de vale la pena es como ya es muy común que se diga, lo triste es que eso común, al no tener conciencia, se va engrandeciendo, se va amplificando. Entonces, ¿cómo podríamos entender de manera simple el tema del poder de la palabra cuando se le suma la cuestión de la emoción? Y la atención que ponemos en la realidad nos va a hacer conscientes de esto, ¿no? Entonces, nuestra palabra crea, nuestra emoción amplifica eso que estamos creando y mi atención concreta. Mi atención en la realidad va a concretar el resultado. ¿Por qué? Porque es finalmente lo que me va a posibilitar la percepción que yo tengo de la misma. Entonces, si mi palabra crea, mi emoción amplifica y mi atención concreta, es simple entender que la interpretación que yo le doy a un hecho externo, cuando yo interpreto eso conforme a mi deseo, conforme a lo que yo quiero alcanzar, conforme a lo que yo necesito en mi realidad, y digo la palabra necesito porque lo necesario viene del ser, ¿sabes? O sea, cuando hay gente que dice, no digas necesito porque es carente y tal, no, hay una necesidad a cubrir porque somos seres faltos. Por lo tanto, siempre estamos en falta. Por lo tanto, hay algo que es necesario. Y es necesario integrarle en el ser, a la parte, llámale ser, llámale espiritual, llámale conciencia, como le quieras llamar, hay algo que necesitamos para cubrir ciertas faltas, que es lo que nos hace ser quienes somos. Y cuando ya cubrimos esa necesidad, cubrimos esa falta, resignificamos, logramos hacer consciente lo que inconscientemente no podíamos darle un lugar.
¿no? Ujú. O sea, bien decía Lacan que aquello que no se nombra no se puede dar lugar. Si nosotros no nombramos algo que deseamos, que queremos, etcétera, mi inconsciente no lo va a registrar y el Ujú. universo no lo va a escuchar. Por lo tanto, Dios no nos los va a poner. Entonces, en este sentido de mi palabra crea, mi emoción amplifica y mi atención concreta, quiere decir que cuando yo doy una interpretación, yo interpreto, hago una representación, es decir, se vuelve a presentar en la realidad externa conforme a la percepción de lo que yo sí quiero y deseo en la vida cotidiana, ¿no? Eso es parte de lo que se realizó. Yo desarrollé también un proceso terapéutico que se llama epistemontoterapia. Sí, Es la leí. complejo decirlo, pero Sí. claro, requerimos una nueva epistemología educacional de la forma en la que nosotros nos estamos educando o autoeducando Ujú. y sumándolo al estudio ontológico, ¿no? O sea, cómo es este proceso evolutivo en donde el lenguaje termina siendo la base, no solamente la clave, pero sobre todo la llave, ¿no? La llave lo tenemos en la palabra, pero no solamente la palabra dicha, sino la palabra en conciencia escuchada. Ahorita que tú estás nombrando esto y que estás diciendo que la gente es como que quiere escucharse, pero no se escucha. O sea, la clave está no solamente en el poder de la palabra que tenemos al hablar, sino en el poder de la palabra que al momento de nombrarla, mientras está nombrando y la estoy escuchando, hago conciencia de qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Ajá. O sea, ya me puedo morir, Claro. la situación está muy difícil, no tengo dinero, vamos poco a poco. Si poco es poco, imagínate la gente que quiere ir poco a poco, No, ¿no? bueno, O sea, ir, o sea, hacia abajo, ellos no quiero son conscientes de pareja, eso. ¿no? Quiero una La pareja, pareja pues que son ándale, dos pues vas a hacer exactamente, vas a ser la tercera o el tercero en discordia, ¿no? O sea, ¿qué también, onda? ¿no? Oye, mi querido Eder, a ver, aquí ahí te va otra pregunta que Dale. tengo muchas ganas de hacerte. A ver, la intuición. La intuición es, híjole, esa vocecita, ¿verdad? Sí. Que muy poca gente sigue o mucha gente sigue. A ver, Mm. yo te quiero preguntar, ¿cómo distinguir esa vocecita interior que es tu intuición o, o sea, cómo la distingo de mi voz catastrófica? Pongo un ejemplo muy burdo a lo mejor. Dale. Esa vocecita interior que me dice, si sales, te van a asaltar. Si te subes a ese avión, se va a caer. O hacerle caso a esa intuición en donde te dice, cámbiate de cera, porque efectivamente a lo mejor tu inconsciente de verdad detectó algo que tú no, o sea, que tu consciente no. ¿Cómo le hace Eder para distinguir? ¿Le estoy haciendo caso a mi intuición o es esa vocecita que me estorba, que me da lata y que es mi mente catastrófica? ¿Cómo distinguir entre intuición y mente catastrófica? Sería la pregunta. Ok, yo te voy a hacer una pregunta antes de contestarte esa pregunta. A ver, Eh, ¿Tú crees que el espíritu nos presente cosas malas o negativas en nuestra realidad? nuestro espíritu no. Ok, listo. Entonces, con base en eso, podríamos responder la pregunta. ¿Por qué? Porque la vocecita, esa vocecita interna, esa intuición, nunca va a venir de la mente, ni de esta mente catastrófica, ni nada de lo que sea negativo, porque la intuición está dirigida por el espíritu de cada ser. Exacto. Por lo tanto, nunca va a llevar una línea que nos afecte. No. Afecta por el afecto, por el sentimiento y la emoción, Ujú. pero nunca en un sentido en algo que nos pueda dañar, en algo que nos pueda perjudicar. Pero, ¿cómo la Entonces, distingues? O sea, ¿qué es intuición o qué es mente catastrófica? ¿Cómo eh, distingues? más allá de distinguirlas, hay que saber unirlas, porque una no está separada de la otra. Son ambas convergiendo en el mismo tiempo-espacio. Más bien hay que aprender a darle su lugar a cada una. En un sentido de un factor externo, hay que identificar que eso que nos está diciendo la mente antes de ponerme en acción es una mentira que me va a lanzar. Por lo tanto, no es mi intuición. Si yo tengo que razonar una decisión, algo que quiero hacer, a dónde voy a ir, ya no es mi intuición la que está entrando. Es mi mente que me está mintiendo, mi mente catastrófica. ¿Por Ajá. qué? Porque no se está dando la oportunidad de experimentarlo.
Cuando nosotros experimentamos o realizamos cierta experiencia, entonces ahora sí la mente entra para medir el resultado, para ver si me funcionó, continuar. Y si no me funciona, me equivoco a gusto y corrijo rápido. Eh, Qué la bonito. intuición, claro. O sea, yo utilizo mucho el tema de equivócate a gusto y corrige en chinga. Exacto. Simple. Así, así. Pero Aprende, por ese aprende. temor a no equivocarnos, que es esta Ok. mente catastrófica, que no es nuestra vocecita, no es nuestra conciencia, no es nuestro espíritu el que está hablando, es nuestra mente la que está entrando. ¿Cuál es la mejor manera de diferenciar? Si lo que yo estoy proyectando, estoy hablando de proyección, porque nos proyectamos de cierta manera en un ideal, este super yo. Pero si no entiendo el ello, lo que yo, el ello desea, mi inconsciente, no voy a determinar lo que el yo quiere, lo que la mente consciente quiere. Entonces, para resumirlo, hay que entender de dónde viene la palabra, ¿no? Simple. Dividimos lo que es intención con intuición. Ajá. Intuición en realidad viene de intunción. La palabra correcta es intunción, intención. ¿Qué es intu dentro tuyo? ¿Qué es inte de ti hacia afuera? Ajá. Intu interno, inte externo. Unción Ok. personal. ¿Qué es unción? Es lo divino o el espíritu de cada ser. Ajá. Entonces, ¿qué es intunción? Lo divino dentro de mí. Mm, Intención, lo divino de mí para ti y para la gente. Por ujú. lo tanto, yo asimilo y cuando logro escuchar mi intuición, lo que la mayoría de la gente conoce como intuición, cuando yo logro escuchar mi intuición es cuando algo se siente, cuando escucho mi corazón, cuando me vibra lo que está llegando a mi inconsciente, cuando hay algo que no tengo que pensar y solamente tengo el impulso, viene de pulsión. La pulsión del deseo es ese deseo contenido en nosotros que está en el inconsciente que no tenemos acceso, de ahí viene la palabra impulso. Cuando actuamos por impulso en tomar una decisión, viene justamente el deseo que nos hace decir lo que vamos a hacer. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque decisión, ojo con esto, es importante. Decisión, deseo y decir tienen la misma raíz. Sí, sí. Cuando yo decido algo, se está jugando mi deseo en lo que estoy diciendo. Ese es el poder de la palabra. Era lo que entendían los antiguos samurái en el código Bushido, que se llamaba Makoto, que así, en el momento en que lo digo, es como si ya estuviera hecho. Entonces, mi intuición, mi intuición, que es esa voz que me va a llevar en pro de lo que yo visualizo o estoy proyectando, pero que me hace vibrar y me hace sentir. Es decir, esa voz en donde cuando yo voy a accionar, no hay miedo. Si Ok. hay algo de miedo o algo de temor o una emoción dividida, inseguridad, temor, etcétera, entonces no es mi intuición. Es mi mente que miente, es mi mente catastrófica la que está entrando. Es muy fácil identificarla. Si en algo que me está llegando, que yo creo que es mi intuición, hay algo de miedo o de temor, no es intuición. Ok. Si es Es que sí, intuición, no hay me temor. dejaste pensando, o sea, Hay deseo. en esa vocecita que te dice, crúzate la calle porque, crúzate la calle, punto. Efectivamente, no hay miedo, sino simplemente es crúzate la calle. O sea, esa es tu intuición. Sí. ¿Por qué? Sí, No sé, me voy a cruzar la calle. sí, y luego ves que efectivamente a la vuelta apareció una persona así como que sospechosa, por decirlo menos. Eh, Porque ya después la mente ya mide eso y dice, ah, por eso me tenía que pasar de este lado, porque ya fue posterior, Claro. ya fue algo que Me se presentó encantó, post acción. me encantó, Eder, me encantó. O sea, me hizo todo el sentido del mundo, porque efectivamente cuando tú tomas una decisión con, o sea, sin miedo, o sea, simplemente la tomas, efectivamente no entró la mente, que es la que te hace pues, tanto daño, sobre todo pues en mi tema que es todo lo que es ataques de pánico y tal, pues imagínate cómo está la palabra miedo en su máxima expresión, en donde Sí, justamente lo que yo hago es transformar desde lo más profundo del inconsciente esa palabra miedo intenso, incluso miedo a morir,
¿no? Que la persona todo el tiempo está con su mente catastrófica diciendo algo muy malo me está sucediendo, seguramente me estoy muriendo o estoy en un auténtico proceso de muerte, porque eso siente una persona con un ataque de pánico. Yo creo que no Entonces, es tanto el miedo a morirse, o sea, bueno, esa es mi creencia por lo que yo he vivido, experimentado y estudiado, que en realidad todos tenemos la conciencia o en nuestra mente consciente que nos vamos a morir. Que no sepamos cuándo ni cómo es diferente, pero todos sabemos que finalmente venimos a la vida porque el objetivo final es morirse, o sea, es como que es la línea, ¿no? Todos sabemos que nos vamos a morir. Más bien yo creo que la gente en realidad no tiene miedo a morirse, sino a desperdiciar su vida, porque no saben qué hacer con ella. Y en este aspecto, para resignificar eso, es muy importante hacer conciencia que la manera en la que nos estamos hablando es tomar responsabilidad hablándonos en primera persona. Si te das cuenta, la mayoría de la gente no habla en primera persona. Se refiere a los demás, a los otros, a la gente, le hablan luego me lo lanzan a mí, ¿no? Es como cuando tú dices, y yo les digo, no, yo no digo, no, o sea, yo estoy hablando de mí. Ah, bueno, entonces dilo en primera persona, ¿no? Porque a partir de ahí resignifica, o sea, el inconsciente dice, oye, pero yo no soy, no sé, por ejemplo, si yo te dijera ahorita, ay, es que por ejemplo, como cuando tú llegas tarde, ¿no? Y tú me vas a decir, no, Eder, yo no llego tarde. yo no llego Ah, tarde. no, yo estoy hablando de mí. Ah, ok, entonces dilo en primera persona. Como Y cuando yo diría, llego. bueno, cuando yo llego tarde, pero yo no llego tarde, entonces no lo digas. Si no tiene que ver contigo, no lo nombres, porque eso empieza a generar eso en mí. Y mi inconsciente empieza a hacer que empiece a llegar tarde, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, la semana pasada tuvimos en entrevista a Ana Dorotea, que no sé si la ubicas, pero He tiene todo, escuchado. o sea, todo el tema de los números y cómo es que efectivamente los números tienen cierta vibración y todo esto. A mí me encantaría que nos platicaras un poco de la vibración de las palabras, cómo es que hay palabras que vibran alto, bonito, así lindo, y otras palabras que vibran denso y que efectivamente sí te pueden hundir. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero voy a tocar lo que un psicólogo norteamericano dijo en algún momento que a mí me encanta. Eh, Se lo he escuchado a Mariano Sopuch también decir. William James tenía una frase que tus palabras determinan si cuando fracasas o fallas te has caído en un bache o has caído en una tumba. Eh, esas palabras que nos decimos cuando fallamos o cuando avanzamos van a determinar si es un bachecito, un topecito, o hemos caído en una tumba o finalmente ya nos hundió por completo. Regresando al tema de lo que decías de los números, de las vibraciones y tal, voy a citar a Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, un antropólogo que define en todas las culturas iniciáticas y hoy en día en diferentes grupos sociales, que es asimilar un solo aspecto, la eficacia simbólica. Y para esto, pues habría que leer muchísimo a este antropólogo para entender lo que por eficacia simbólica nosotros entendemos. ¿Qué es eficacia simbólica? Lo que Henry Ford resumió en una frase: como crees que puedes, como crees que no puedes, en ambas tendrás razón. Por lo tanto, si yo creo que eso funciona, eso me va a funcionar. Si yo creo que los números tienen vibraciones, me va a funcionar. Si yo creo que las palabras tienen esta energía, me van a funcionar. Pero viene Masaru Emoto, un científico que hace un experimento con el agua en relación a las palabras y dice, no alcanza con creer que tienen, porque aunque no creamos, hay una carga detrás. Entonces, imagínate que si de por sí ya la creencia que le damos a algo tiene cierto poder, y luego Masaru Emoto viene con esto y dice, bueno, las palabras molecularmente tienen cierto poder. Entonces, si ya de por sí creamos o no creamos, esa energía, esa frecuencia y esa vibración genera cierto resultado, ahora imagínate darle esa fe y esa certeza a eso, evidentemente lo va a expandir o va a potencializar el resultado. Entonces, cuando hace esto, cuando ponía en un mismo contenedor de agua, los divide en dos frascos, a una con palabras amorosas, de compasión, etcétera, con cargas o energías positivas,
generaba patrones armónicos, ¿no? Molecularmente generaba patrones armónicos. Y en el otro lado, con palabras de odio, de miedo, de temor o de inseguridad, generaba molecularmente patrones disarmónicos, ¿no? Sí. Entonces, en nosotros también funcionamos. Digo, primero entendamos el porcentaje de agua que tenemos. Imagínate qué tanto poder tienen las palabras. Si eso pasa a nivel molecular, ¿qué puede pasar en nosotros a nivel de salud, de emociones y de bienestar? Y también en nivel de creencias, de paradigmas y de cartografías que nos constituyen, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, hay palabras y estas palabras nosotros la podemos definir de dos maneras. Uno, no es tanto lo que decimos o cómo lo estamos diciendo, sino el desde dónde se dice, ¿no? Ese desde dónde es esa parte interior del deseo, o sea, desde dónde estamos hablando, desde el ego, desde el amor, desde la compasión, desde dónde se está hablando, ¿no? Porque esa vibración, esa frecuencia es lo que va a traducir. Por otro lado, podemos verlo por fonética. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, ya el cómo lo digo, una manera que lo exteriorizo es los sonidos rectores y las coordenadas fonéticas. Esto los egipcios lo entendían perfectamente con un sistema que era REN, que los sumos sacerdotes o los sacerdotes le hacían, se conocía como el SEM-REN, eran como contratos en jeroglífico que le hacían a los faraones para ver por dónde dirigir sus palabras y qué sonidos utilizar. ¿Qué sonidos en qué palabras? Que nosotros esos sonidos los conocemos como sílabas. Entonces, a ti, a mí y a todos a toda la gente que nos está escuchando, es importante descubrir cuáles son esos sonidos, cuáles son esas palabras que van acorde a nosotros y que también tienen ciertas cargas, ¿no? Y por otro lado, claro que sí tienen que ver el tema de la significación, no el significado como tal, sino de construir la palabra más allá de la etimología y el conocer de dónde viene. ¿Por qué? Porque todas las palabras son un conjunto de otras palabras y esas otras palabras son un conjunto de más ideas y esas ideas están constituidas por ciertos símbolos. Entonces, es un complejo, es un tema muy complejo Sí, que sí. yo se lo muestro a la gente en un programa que se llama Código de Magia. O sea, el código de magia, primero, ¿por qué código? ¿Qué significa código? A partir de digo lo que digo. Entonces, el código de magia es que a partir de lo que digo empiezo a crear, pero vamos deconstruyendo todo nuestro lenguaje, vamos a profundidad y vamos conociendo todos los principios que diferentes culturas tenían, que son 12 principios que nos permiten resignificar nuestras creencias, manejar nuestras emociones, poder intencionalizar desde nuestra intuición, conectar con eso sutil, para verlo, plasmarlo en lo denso, en la realidad material. Entonces, son un montón de cosas, pero claro que las palabras, si nosotros nos ponemos a investigar de dónde vienen, que traen una carga positiva, afable, amena, armónica, y las empezáramos a utilizar en nuestra vida cotidiana, aunque no creamos en esas, van a afectar de cierta manera, ¿no? Van a afectarnos a nosotros y van a afectar la realidad externa. Te voy a contar rápido una historia. ¿Te gustan las historias? Sí, me encantan. Bueno, Es muy pues rápida. imagínate si me gusta la hipnosis, si no me van a gustar Claro, las las historias. historias más Me profundas, encanta. ¿no? Sí, sí. Te cuento una historia para que esto quede claro y veamos algo muchísimo más simple para ir cerrando. Venga, Eh, cuando platicaba con me habló un señor, no te voy a hacer la historia larga, te la voy a resumir para contar todo esto. A ver. XXXX, ¿qué pasó con su hija? Total. Llegamos a su casa, yo empiezo a platicar con su hija, le empiezo a decir cosas amenas, afables, independientemente de una enfermedad que tenía, de un síntoma que tenía, un fantasma ahí que la constituía, y yo empiezo a hablar con ella y le digo, tú habla, ¿no? Y escuchaba algo, le digo, dime otra cosa que no sea eso. Y empezamos a hablar y ya llevamos como una hora, y el papá, como ya desesperado, dice, es que yo le dije para que le recetara algo. Yo le dije, a ver, yo no soy médico. O sea, es que usted es doctor, sí, le digo, pero Sí, pero no está confundido el término, ¿no? el término, estoy de acuerdo. No soy médico, hice un doctorado, no soy médico. Entonces me dice, es que, ¿cómo la va a ayudar? ¿Cómo cree que es posible que nada más hablándole y con las palabras la va a poder ayudar? Y entonces en ese momento se me ocurrió algo, yo ya estaba desesperado, que me estaba dice y no podía yo continuar con mi labor.
Ya Entonces cállese. volteo y le empecé a decir un montón de cosas de, usted es un inepto, inútil, le empecé a lanzar todo eso y se quedó así, ¿no? O sea, pero ¿cómo se atreve a decirme eso? Entonces yo me calmé y le dije, a ver, ¿sintió algo? Sí. ¿Le afectó? Sí. ¿Cómo se siente? No, pues me siento así y tal. Me hierve la sangre. Ah, ok. ¿Le afectó? Sí. Le digo, ¿cómo por qué no puede creer que eso mismo puede pasar en su hija, pero al Al revés? revés. Si todo lo negativo que le Guau, estoy diciendo le afecta, ¿por qué no puede creer que eso positivo que yo estoy hablando con ella le puede afectar? ¡qué En ese momento me bonito! dijo, muchas gracias, Guau, me retiro. Se salió de la habitación y yo me quedé con su hija siguiendo platicando. Y bueno, ya la historia guau. o el testimonio de esta chica es la enfermedad que tenía, que desaparece y tal, por el simple hecho del lenguaje, que es parte tú también de lo que haces. Y claro que lo entendemos a perfección, pero la mayoría de la gente no le No lo da entiendo. esa importancia o esa relevancia, ¿no? Wow, Eder, wow, wow, qué manera de aterrizar el inmenso poder de las palabras. Gracias. Ay, no, Gracias a ti. yo me quedaría 70 horas aquí, oye, yo sé que tenemos el tiempo limitado, pero por favor que se repita, que no sea la primera ni la última. Por favor, por favor, por favor, cuando estés en México, avísame para ver si nos podemos ver ya en persona, ¿verdad? Es todavía como más rico hacer este tipo de entrevistas en persona. Y te vuelvo a invitar, por favor, conéctate este Claro que sí. 14 de marzo a las 7 para que veas lo que es el SRI. Te lo prometo que te voy a sorprender, te lo aseguro que te va a sorprender, porque Yo muchas estoy cosas segura te que van sí. a resonar. Gracias hasta el infinito y más allá por tu tiempo, por tu paciencia, porque están las conexiones allá medio complicadas, pero gracias, doctor Eder Campos. Síganlo, por favor, en todas sus redes. Es un encanto de ser. Y cuéntanos si tienes algún evento próximamente. Cuéntanos, por favor, tú, expláyate, este es tu espacio también. Eres un amor, Estela. Muchísimas gracias. Ay, tú. Eh, pues mira, eventos hay un montón. Eventos tenemos por diferentes partes del mundo, ¿no? Vamos a estar en España, vamos a estar en Colombia, vamos a estar en Perú, en Argentina, en diferentes partes de México. Yo los invito más bien a que vayan, todo lo comparto en mis redes, Padrísimo. tanto en Instagram como en TikTok o en YouTube. En todas las redes me van a poder encontrar como @11 con número 11 Eder Ay, Campos. inténtalo. Y ahí, pues que vayan al Instagram y todo, y ahí van a poder ver, o en mi página, de que tengo pues todos los eventos o cursos, talleres, ahí lo van a poder encontrar, www.edercampos.com. Entonces, para no agarrar ahorita y sacar una agenda y decirles, miren, voy a estar acá y acá y acá, vayan, vean en dónde están, dependiendo de qué ciudad, o que me escriban al Instagram, siempre le contesto a la gente y los puedo mandar con las personas que llevan las agendas dependiendo de qué país o en qué lugar están, ¿no? Qué Eso lo podremos hacer. Oye, corazón, vamos a hacer una entrevista en vivo, tú y yo, nos vamos a ver, vamos a estar platicando y me entonces. encantaría también, si tienes oportunidad, de yo entrevistarte en mi canal. Ay, Igual nos claro, vemos en vivo, por hacemos favor. una doble colaboración Me para que la fascina. gente que ya está de este lado también conozca parte de lo que tú tienes, que me parece maravilloso y extraordinario, Gracias. ese RI, para que la gente vea y profundice en este tema. Porque hay gente allá de este lado que es consciente de ese poder de la palabra y que ahora aterrizándolo con un sistema ya de lo que tú manejas, pues podrían aterrizarlo muchísimo más profundo. Y claro que sí, lo hacemos y pues nos vemos por allá cuando esté en México. Por favor, por favor, por favor, pues cuenta conmigo siempre al 100% para ti, para tu gente, para tu familia. Aquí estoy siempre para toda la gente que tú quieres, para toda la gente que tú ames. Aquí está Estela Durán siempre para ti. Gracias de verdad, Eder. Gracias por tu tiempo, por tus palabras de poder tan maravillosas. Y pues ya te abrazo muy pronto y claro, tú ponle fecha y yo me conecto contigo. Claro que sí. Nos coordinamos, ahí nos escribimos por WhatsApp y nos ponemos en Va. contacto, ¿vale? Me encanta, me encanta, me encanta mi corazón. Te mando muchísimos besos, todo mi amor, todo mi cariño y pues buen regreso a casa. Mi Estela hermosa, te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones, pero sobre todo mucha magia. Nos vemos y a toda la gente que nos esté escuchando,
Nos vemos este 14 de marzo, 7 de la tarde, SRI. Ahí nos vemos. Eso, besito mi corazón. Bye, Beso, bye. cariño. Gracias.